Buenas noches. En nombre de la Asociación Colombiana de Menopausia, quiero darles la bienvenida a nuestro segundo programa de Converse con el Experto, en donde ampliaremos y resolveremos dudas sobre temas que impactan la salud de las mujeres maduras colombianas. Hoy en nuestro segundo programa vamos a tratar el tema de planificación familiar en la perimenopausia. Tenemos como invitado al doctor Germán Barón Castañeda. El doctor Germán Barón Castañeda es ginecólogo, endocrinólogo de la Universidad del Rosario, es magíster en climaterio y menopausia de la International Menopause Society, es experto latinoamericano en menopausia por la FLACIN en el año 2010, es expresidente de nuestra Asociación Colombiana de Menopausia y miembro honorario, es ginecólogo endocrinólogo del Hospital de Kennedy Profamilia y profesor de las universidades del Bosque Militar. Doctor Germán Barón, bienvenido a este programa. Muchas gracias, doctor Camila. Entonces, doctor, la idea de este programa es que hoy hemos escogido el tema anticoncepción en la mujer perimenopáusica y pues vamos a despejar algunas dudas que nuestros seguidores en las redes ya nos han formulado previamente y de las que vayan saliendo durante la transmisión. Como todos sabemos, la menopausia llega a una edad promedio en Colombia de 49-50 años, pero antes de llegar a la menopausia, aunque disminuye la fecundidad, existe el riesgo de que la mujer se pueda embarazar. Entonces, por eso es tan importante desarrollar este tema. Doctor, cuénteme, ¿la mujer que va a llegar a la menopausia tiene que planificar? Claro que sí. Ese es un primer tabú, un primer mito que hay que romper por completo. Porque a la mujer le dice, muchas veces son las vecinas, otras veces su mismo médico, que le dice, no, mija, usted ya está llegando a la menopausia. Ya la posibilidad de un embarazo es muy baja, entonces ¿para qué planifica? Y eso no es cierto. Y el hecho de que se embarace en una edad tardía implica una cantidad de riesgos enormes, tanto para ella como para su hijo. Entonces sí, hasta que no se establezca la menopausia, la mujer debe continuar con planificación. Así tenga síntomas, así tenga retraso en su menstruación, debe continuar planificando. Entonces, es muy importante que todas nos demos cuenta de que en este momento, si no tenemos un método de planificación definitivo, llámese ligadura o cortadura de trompas o la vasectomía por la pareja, debemos planificar en esta etapa. Hay muchos mitos también con respecto a las hormonas. Entonces, la gente nos pregunta que las mujeres mayores de 35 o 40 años no deben tomar anticonceptivos orales. ¿Usted qué opina acerca de esto? No tiene ningún problema. Es muy diferente el anticonceptivo que se utilizó en la década de los 60 al anticonceptivo que existe hoy, que estamos aproximándonos al 2020. Esos anticonceptivos de antes eran unas cargas hormonales, unas dosis, ¿sí? Como a las mujeres les gusta decir, una carga hormonal supremamente alta, con muchos efectos secundarios, y algunos de ellos impactaban la parte del corazón, la parte cardiovascular, y se veía a veces la aparición de infartos, la aparición de trombos, y por eso se creó ese mito de que la mujer mayor no debía utilizar la píldora anticonceptiva. Pero con el transcurrir de los años va disminuyendo la dosis progresivamente. Hoy tenemos dosis muy bajas y la experimentación llevó a no solo la dosis más baja, sino a que aparecieran otro tipo de compuestos, otro tipo de progesteronas. Y eso permite jugar, de acuerdo a la salud de la mujer, a sus factores de riesgo, acomodar, utilizar la píldora que sea más aconsejable para cada caso de acuerdo a sus factores de riesgo. Entonces se puede utilizar hasta el momento de la menopausia. Y al contrario de lo que muchas mujeres piensan, al contrario de lo que algunos médicos piensan, no serían dañinas, sino por el contrario, brindarían algunos beneficios, como por ejemplo el hecho que disminuyen la posibilidad de aparición de osteoporosis y como tienen una carga de estrógenos, disminuyen los síntomas asociados con ese paso hacia la menopausia.
las mujeres que tienen sobrepeso, las mujeres que son diabéticas, las mujeres que son hipertensas y que venían con anticonceptivos orales, ¿existe alguna recomendación en esta etapa de la vida? La principal recomendación sería controle sus factores de riesgo. Esa es una lucha que tenemos todos los días, ¿sí? La mujer siempre le dice a uno, es que, doctor, yo estoy engordándome por la tiroides. Y va a ver uno y la función de tiroides normal. Y lo que ve uno en la práctica diaria, en la clínica, es que la mujer se engorda por malos hábitos alimenticios. No es por un problema de salud como tal, que tenga una enfermedad, una patología que diga uno, es que tiene el cortisol alterado, es que tiene la tiroides alterada, sino son legítimos malos hábitos alimenticios. Y esa obesidad, ese mal hábito alimenticio es lo que conduce a la aparición de la diabetes. Entonces, fundamental en cualquier etapa de la vida, y más en esta, que la mujer coma y coma saludablemente, que aprenda a tener una dieta balanceada, porque yo creo que es importante, no solo en el tema de anticoncepción, sino que la mujer sepa que cuando llega o se aproxima a la menopausia, es una de las etapas de la vida en la que más tiene la posibilidad de incrementar de peso. Pues si llega a subir, va a subir más. Es importante tener en cuenta que los métodos anticonceptivos se pueden utilizar así sea obesa. Si tiene una hipertensión controlada, los puede utilizar. Para estas pacientes nosotros conocemos que existen diferentes vías en los anticonceptivos, como son la vía oral, la vía intramuscular, está el dispositivo que es a nivel transdérmico, o está también el dispositivo hormonal a nivel del útero. ¿Cuál de estas vías es la más aconsejada para las mujeres, o no existe ninguna prescripción especial sobre estas vías en ellas? Yo creo que no existe un método que pueda decir uno, este es el ideal para todas las mujeres. Uno no puede generalizar y llevar esto a todas. Esto no, desafortunadamente no podemos decir que sea una receta de cocina, sino tenemos que pensar que cada mujer es un universo, cada mujer es un ser totalmente distinto a su vecina. Cada una llega con una historia de vida, con unos factores de riesgo, con unos hábitos. Entonces, de acuerdo a eso, hay que mirar cuál es el método que más le funciona. Hay mujeres que llevan 10, 15, 20 años utilizando una T de cobre y están adaptadas a ella. Y la ley universal la dice, lo que está bien, no lo cambies. Entonces, si va tan bien con su dispositivo, pues no hay por qué pensar y plantearle que cambie a otro método. Lo mismo sucede con las mujeres que llevan tiempo utilizando su pastilla anticonceptiva. Hay que tener en cuenta que sin duda uno de los efectos secundarios de aquellos de depósitos, los intramusculares, es el incremento de peso, especialmente la inyección trimestral. Además de que la inyección trimestral puede reducir un poco la masa del hueso, la que nos interesa mucho en esta etapa de la vida. Entonces de pronto uno ya pensaría que no es el más adecuado. Ahora si vamos hacia otro lado, si la mujer está teniendo sangrados irregulares, el dispositivo intrauterino le puede incrementar el sangrado. Entonces pensaría uno que para ese tipo de mujer esa no sería la mejor opción. Entonces yo creo que lo importante es una buena asesoría, una buena relación, un buen diálogo con la paciente, de acuerdo a eso se va tomando una decisión. Entonces sí es muy importante que nosotros tengamos en este momento como lección aprendida que si estamos en esta etapa antes de llegar a la menopausia, no tenemos un método de anticoncepción definitivo, debemos ir a donde nuestro médico tratante y pedir la asesoría, y esta es una asesoría que es de forma individual. No es ir y a una farmacia y pedir un anticonceptivo, porque puede ir en detrimento de nuestra salud.
Doctor, bueno, hemos hablado de los anticonceptivos hormonales. No, perdóname, yo te interrumpo, porque yo creo que tampoco es lo ideal lo que se hace en ocasiones, las asesorías grupales, que se citan a todas las mujeres de determinada edad, se les habla sobre la citología, se les habla sobre planificación, a la carrera en 10-15 minutos. Pero yo creo que eso se sale de ese estándar de buscar el método ideal para cada mujer. Bueno, hemos hablado de los métodos anticonceptivos de forma hormonal, pero nosotros conocemos que existen los llamados naturales, ahí está dentro del ritmo, está el ritmo entre ellos. ¿Qué opinión usted tiene del ritmo en esta etapa de la vida? Para bailar, excelente, pero que sea un método anticonceptivo eficaz, no, en ninguna etapa de la vida. El primer requisito que se tiene para que pueda pensarse que un método natural tenga algún efecto es que la paciente tenga en un año todas sus menstruaciones perfectamente regulares. Y eso nunca se da en la transición a la menopausia. Entonces aquí la tasa de fallas va a ser más alta. Si en una mujer joven con ciclos regulares la tasa de fallas con un método natural puede llegar al 40%, en esta etapa pues seguramente es peor porque no hay regularidad en el ciclo. Los ciclos se van alargando. Entonces, ¿con qué va a calcular cuándo comienza o cuándo termina de tener relaciones? Es perfectamente imposible. Bueno, el uso del preservativo. Excelente pregunta, excelente opción. No hay que recordar que no existe un límite de edad para que aparezcan las enfermedades de transmisión sexual. Y el preservativo es muy útil. Hay mujeres que en la transición o en esta etapa acercándose a la menopausia han cambiado de pareja, están iniciando una nueva relación. Y si no hay una relación estable, el preservativo también las va a prevenir de la posibilidad de una infección de transmisión sexual, incluyendo el virus del papiloma. Tenemos que recordar que hay un segundo pico de infección del virus del papiloma, que no es en la adolescencia, como aparece la primera, sino hacia los 50 años que aparece la segunda. Entonces es importante tener en cuenta esa opción también. Bueno, usted nos había hablado de la utilidad del dispositivo intrauterino. Entonces, ¿qué más nos puede ampliar con respecto al uso del dispositivo intrauterino en esta etapa de la vida de la mujer? Es un método que es bueno. Su uso es sencillo. Si hablamos de una T de cobre, está diseñada y puede utilizarse hasta por 10 años. Su aplicación es fácil. Lo puede hacer una enfermera en un programa de planificación, lo puede hacer un médico general, lo puede hacer un especialista. En ese sentido no tenemos ningún tipo de restricción. Desafortunadamente tiene un inconveniente para nosotras en la transición a la menopausia, y es que puede incrementar el sangrado y puede incrementar el dolor. Sería el único impedimento, lo único que nos frenaría un poco su uso. De pronto un capítulo un poco diferente es el dispositivo que libera hormonas, que se llaman los endoceptivos, porque esos tienen un efecto totalmente contrario. Los endoceptivos lo que hacen es disminuir, frenar el sangrado, incluso pueden tener a la mujer sin sangrado hasta por los 5 años que están diseñados para su uso. Entonces, si la mujer tiene un sangrado abundante, que es característico en esta etapa, puede ser un método que le recomendemos como ideal, porque va a tener dos funciones: su protección anticonceptiva y, por el otro lado, le va a reducir el sangrado. Si la mujer durante esa etapa entra en la menopausia, va a servir como protección del endometrio para una terapia hormonal. Entonces puede ser un método que tengamos como una de las primeras alternativas para la mujer en esta etapa de la vida. Dentro de los hormonales no habíamos hablado de los implantes. Entonces, ¿qué nos puede comentar de los implantes en la perimenopausia? Los implantes son una muy buena opción en cualquier etapa de la vida. El implante
no fue muy bien aceptado inicialmente. Se le tenía algo de miedo por el hecho de que los primeros que llegaran tocaba colocar 5 barras. Eran incómodos, a veces se fracturaban, la extracción era difícil, pero también como todos los métodos evolucionó y los que se tienen hoy funcionan muy bien. Uno diseñado para 5 años, otro diseñado para 3 años. Y están catalogados como de los mejores métodos dentro de los reversibles de larga acción. Muy útil en la población adolescente, pero no se descarta su uso en la mujer mayor. Igualmente, uno de los inconvenientes que se le puede ver es la irregularidad en el ciclo. No son los que ajustan el ciclo perfectamente, como lo puede hacer una pastilla, como lo puede hacer otro método, sino que estos pueden asociarse a manchados constantes o a la ausencia de periodos menstruales. Vale la pena notar que uno de los inconvenientes que tienen los implantes es en la mujer obesa. La mujer que tiene un peso por encima de 85 kilos, no es que no se pueda utilizar, sino hace que su efecto se cambie y la duración del método sea menor a los 5 años que está planeado. Doctor, entonces sabemos que todas las mujeres que están llegando a la menopausia deben utilizar un método para planificar, sí. Pero ¿hasta cuándo utilizarlo? Excelente, ese es el punto que tenemos que tener muy claro. Ese hasta cuándo, no es de pronto hasta los 48, de pronto hasta los 49, no. La definición de menopausia es la mujer que cumpla 1 año sin menstruaciones. Cuando se demuestre ese año sin menstruaciones, se puede suspender el método. Hay un problema de la mujer que tiene un método hormonal. La mujer que tiene un método hormonal la vamos a mantener con sus menstruaciones regulares por tiempo indefinido mientras estemos utilizando el método. Entonces, cuando lleguemos a la edad promedio de la menopausia, podemos hablar de los 49, de los 50 años, se puede suspender el método por 15 días, por 1 mes. Se hacen exámenes de laboratorio que nos miden la función del ovario y sabemos si ya entró a esa etapa de la menopausia o no. En ese momento se podría suspender, antes no. Las pacientes también nos dicen que cuando van a donde su médico tratante dicen, pero yo tengo 47 años, todavía estoy menstruando, no tengo un método de planificación definitivo, tengo una pareja estable, todavía no tengo ningún síntoma que me hace que voy a llegar pronto al climaterio, ¿por qué no me hace la ligadura, doctor? Y vemos que ya también hay temores con los mismos médicos o prejuicios de los mismos médicos que dicen, pero usted ya va a entrar a la menopausia, ¿para qué le vamos a hacer la ligadura? Excelente, excelente, porque es un método definitivo. Va a dejar de tener ningún tipo de preocupación por la anticoncepción. Y vuelvo y recalco, hasta que no se establezca la menopausia, hasta que no tenga 1 año con ausencia de menstruaciones, la paciente requiere anticoncepción. Y entre más segura la anticoncepción, mucho mejor para ella, mucho mejor para su pareja y mucho mejor para su médico, porque va a saber que no va a quedar embarazada su paciente. Aquí también es muy importante. Bueno, vamos a saludar a nuestros seguidores que nos están viendo en vivo. Está la doctora Erika Fernanda, está Ángela Castilla, está Luis Elena, está el doctor Andrés Daste. Gracias por acompañarnos en este espacio y la idea es que nos ayuden a hacer divulgación de estos espacios y se los den a conocer a todas nuestras redes sociales, porque una de las misiones que tiene la Asociación Colombiana de Menopausia es educar a nuestra comunidad. Entonces, doctor,
Entonces estamos partiendo. Estoy llegando a la menopausia, debo asistir a donde el médico que me está tratando para que me haga una asesoría individualizada de acuerdo a mis antecedentes, de acuerdo a las expectativas que yo también tengo, a que vaya valorando cuál es el método ideal para que yo pueda planificar sin tener mayores eventos adversos, porque también uno de los riesgos o de los temores que tenemos las mujeres que estamos en esta etapa es, y si hago una trombosis venosa profunda por la cantidad de los progestágenos que tenga el anticonceptivo. ¿Qué nos puede usted decir con respecto a este tema? Sí, el riesgo que existe con el uso de anticonceptivos orales de trombosis venosa siempre está latente, siempre existe, no se puede negar y hay que tenerlo presente y por eso es importante la evaluación. Hay mujeres que tienen riesgo para eso, como son las mujeres obesas, las mujeres que son fumadoras, las que son sedentarias, y nunca se puede despreciar el hecho del antecedente familiar, que la mamá, la hermana haya hecho un evento de trombosis. Esas hay que evaluarlas bien y de pronto en esos casos, si tenemos la sospecha de que ese riesgo es elevado, podríamos optar por otras opciones. ¿Sí? Por eso es que la asesoría debe ser individualizada, teniendo en cuenta cada uno de esos factores de riesgo. ¿Sí? El riesgo siempre está latente, pero afortunadamente el riesgo es bajo. Es claro que es mucho más bajo a los 20 que a los 40 años, pero todo depende de la asesoría, de lo que encontremos en los factores de riesgo en la historia clínica. Bueno, también existe el temor de las mujeres y que nos vienen hablando desde hace muchos años de lo del cáncer de mama. Entonces, las pacientes que tengan un antecedente familiar de cáncer de mama y que su opción en este momento estén pensando en planificar con anticonceptivos hormonales, ¿cuál es su recomendación? No existe ningún problema. Y, por ejemplo, en cuanto a tratamientos de terapia hormonal en la menopausia, cuando existe el antecedente familiar de cáncer de mama, ¿no? Yo podría decir, el antecedente familiar me incrementa el riesgo de cáncer de mama. Si yo le pongo una terapia hormonal, ¿eso me incrementaría más el riesgo? No, los trabajos muestran que el riesgo que prima es el riesgo del antecedente familiar. El hecho de sumarle la terapia hormonal no va a cambiar absolutamente nada en eso. Los estudios que existen sobre el uso a largo plazo, 10, 15, 20 años, incluso 25, con anticonceptivos orales, son lo más discrepante, lo más atravesado que hay. Unos dicen que podría haber un pequeño incremento, otros dicen que no pasa absolutamente nada. Pero definitivamente eso no tiene un efecto sumatorio con el problema familiar. Eso yo creo que es lo más importante. Si uno es claro con la paciente, si uno habla con ella, si uno le explica y logra que la paciente entienda bien, que así uno no le haga nada, tiene un antecedente, tiene un factor de riesgo que merece un control periódico, ella va a estar segura con eso. Bueno, esto es muy importante, estas últimas dos observaciones con respecto a trombosis venosa y al antecedente familiar de cáncer de mama. Y doctor, ¿y qué opina usted? Estamos hablando de los métodos de anticoncepción, pero en las mujeres, que la pareja se haga en este momento la parte de la vasectomía. Excelente, excelente, sería una de las principales recomendaciones. Desafortunadamente seguimos teniendo una visión un poco sesgada, machista, ¿sí? Y la que es responsable de planificar es la mujer. Eso definitivamente no es así. Y cuando uno se pone a mirar qué es una vasectomía, cómo se hace, el riesgo que tiene respecto a una ligadura de trompas son completamente distintas. La ligadura de trompas requiere anestesia general. Es una cirugía más invasiva, es una cirugía que amerita más incapacidad.
La ligadura de trompa se hace con anestesia local, se hace en 10 minutos, requiere si acaso 2 días de incapacidad. Es muy efectiva, entonces no existe razón para no hacerla. Existe todavía el tabú, el mito de que si yo me hago la vasectomía, eso me va a disminuir mi potencia, me va a llevar a tener una disfunción eréctil. No existe absolutamente nada de eso, lo único que hace es disminuir el paso de espermatozoides hacia el exterior. Pero es una excelente opción y cuando puede y la pareja lo acepta, es un método ideal. Entonces sí es muy importante decirle a las personas que nos están viendo lo importante que es que la planificación familiar sea una cuestión y una decisión de pareja. Si no es un tema ni una responsabilidad de solo la mujer, es responsabilidad de la pareja. Y yo quisiera hacer otro comentario al respecto, y es que dentro de ese concepto, dentro de esa forma de pensamiento machista, existe también, y lo ve uno mucho, aún en algunos estratos, y es que si mi mujer va a planificar, es porque se va a poner a hacer quién sabe qué cosa. Entonces hay mucho freno para lograr que la mujer ingrese a un programa de anticoncepción por eso. Existe mucho la visión, todavía por ejemplo, de que una mujer no puede llegar a hacerse una ligadura de trompa si no viene con la firma, con la autorización del esposo. Hay que recordar que la mujer es dueña de su cuerpo y sus derechos sexuales y reproductivos dicen que ella es plenamente capaz de tomar la decisión, lo que considere que es mejor para ella, que no necesita pedirle permiso ni al esposo, ni al sacerdote de la esquina, ni al Vaticano, ni absolutamente nada, porque hay médicos que exigen esas cosas. Es muy importante, ya habíamos hablado hace 15 días de la parte de la sexualidad en la perimenopausia y en la menopausia, y ahorita estamos hablando de la planificación, sexualidad con responsabilidad, y ahorita le estamos sumando además que es responsabilidad de la pareja, y de que debe ser un enfoque personalizado, individualizado para cada una de las mujeres. Carlos, ¿no nos han llegado preguntas en este momento? Ya les recordamos que las pueden realizar por el chat interno de nuestro Facebook o nuestro Instagram. Por ahora tenemos nuevos conectados. Saludamos al doctor Ricardo Pachón y saludamos al doctor Carlos Pérez Ali, que nos siguen en este momento. Bueno, doctor, ¿qué comentarios finales usted podría hacer como recomendaciones a nuestras mujeres maduras que no tienen un método definitivo para planificar? Que nunca olviden que nunca es tarde. Siempre hay que tener en mente que hasta el último día de la función reproductiva, hasta que no se instaure una menopausia, existe el riesgo. Siempre se debe pensar que lo que uno vive en la práctica diaria es que por lo menos la mitad de los embarazos son no planeados, no deseados. ¿Por qué? Por no acudir de manera oportuna, de manera pronta, a buscar un método anticonceptivo. Y la mujer no se puede confiar en esta etapa de la vida, decir, no, es que ya, como de vez en cuando me dan unos calores, como ya tengo 45, que voy a quedar embarazada. Sí quedan embarazadas. Y lo que tienen que pensar es que un embarazo en este momento de la vida puede ser un verdadero desastre. No solo desastre en el sentido de que puede afectar muchísimo un proyecto de vida, sino desde el punto de vista de salud de la mujer. Puede complicarse con preeclampsia, con diabetes, puede tener abortos, puede implicar incluso la vida, la muerte de una mujer. Entonces, son decisiones que no pueden tomarse a la loca, sino tienen que ser algo muy bien sustentado y nunca olvidar que nunca es tarde.
Doctor Barón, yo quiero agradecerle que nos haya acompañado a este espacio, a los que nos han visto y a las personas que van a revisar este programa. La idea es invitarlos a que nos sigan acompañando. En nombre de la Asociación Colombiana de Menopausia estamos trabajando por mejorar la calidad de vida de la mujer madura colombiana. Dentro de unos días avisaremos que vamos a hablar de la menopausia, una nueva oportunidad para vivir. Tenemos de invitada a la trabajadora social Amanda Godoy. Hoy, doctor Germán Barón, mil gracias a todos y una feliz noche. Doctora Camila, muchas gracias por la invitación. Gracias.